Aquí está la verdad incómoda. El racismo no siempre grita. La injusticia sistémica no siempre se manifiesta con eslóganes incendiarios o agresiones físicas evidentes. A menudo opera en un registro de volumen mucho más bajo, pero infinitamente más destructivo, infiltrándose en los mecanismos de poder y oportunidad. A veces susurra en la sala de juntas, como un comentario casual sobre la falta de ambición cultural de un candidato. Se disfraza de error administrativo en el proceso de aprobación de un préstamo hipotecario, dirigiendo sutilmente la riqueza y la oportunidad lejos de ciertos barrios. O se cuela como un chiste malo en la terminal aérea, una palmada condescendiente sobre la cabeza, o una confusión deliberada de nombres que anula la identidad profesional. Es el desgaste diario, el impuesto invisible que se cobra a la dignidad. Pero también he visto esto, y esta es la parte crucial. La voz baja del prejuicio es vulnerable a la precisión forense de la documentación. Una frase tranquila, pronunciada con autoridad técnica y calma gélida. Un dato de la política interna de cumplimiento normativo, citado palabra por palabra. O un testigo que pulsa grabar antes de que el ataque se complete. Y cuando esa documentación golpea el registro corporativo o legal, el resultado da un giro dramático, no por la fuerza de la rabia, sino por la gravedad de la evidencia. ¿Quieres saber cómo se siente el cambio real? El cambio que no se obtiene a través de la súplica emocional, sino a través de la palanca del procedimiento. Se siente como ese momento en que la sala de reuniones de repente se queda en un silencio absoluto. Un silencio que no es de respeto, sino de conmoción. La arrogancia del agresor, esa capa superficial de superioridad conferida por el estatus o la raza, se desvanece como el vapor. El poder percibido colapsa bajo el peso de la regla rota, y la placa de identificación, ese pequeño rectángulo de plástico que antes parecía invisible, una mera formalidad burocrática, de repente brilla, revelando una jerarquía, un título, una autoridad que nadie en la sala, y mucho menos el abusador, esperaba que estuviera allí. Este es el movimiento que buscamos. De la humillación personal a la competencia indiscutible. Del miedo paralizante a la agencia estratégica. De la rabia ciega a la precisión de la ley corporativa. Tres palabras que congelan una política racista. No son un grito de dolor o indignación, son un nombre. El nombre de la regla específica, la sección del manual de empleados, el número de la cláusula legal que el abusador acaba de romper y que tú, de manera calmada y metódica, vas a activar. Lo sé, he estado en esos momentos de rabia hirviente, donde la injusticia es tan palpable, tan física, que sientes la necesidad de explotar, de arrojar la mesa, de confirmar el estereotipo que están intentando imponerte. Pero olvídate de gritar. O mejor dicho, grita internamente. Deja que esa energía sea el combustible para tu enfoque. Por fuera, practica la calma cortés, la distancia profesional. Es tu arma más efectiva. Es el puente que te permite pasar de la frustración personal a la rendición de cuentas institucional. Te voy a contar la historia de Elena, una ingeniera brillante cuya competencia técnica y cuya dignidad personal fueron sistemáticamente atacadas por un vicepresidente senior. Esto ocurrió en el peor momento posible, en medio de una negociación crucial para un contrato de expansión energética valorado en 500 millones. Y te voy a mostrar el paso silencioso y documentado que revirtió ese trato, salvó el acuerdo y determinó el destino de su abusador en menos de 24 horas. El costo del prejuicio y la táctica de la invisibilidad. Elena era una ingeniera de sistemas de infraestructura energética de alto nivel,
con una trayectoria impecable en la gestión de proyectos complejos. Era, de hecho, la arquitecta principal del sistema de red inteligente que su compañía estaba vendiendo. Sin embargo, en el contexto de la negociación con una firma de desarrollo clave en el sudeste asiático, ella operaba bajo la sombra percibida de su vicepresidente senior, un hombre llamado Torres. Torres era la cara visible, el hombre blanco y canoso, que según la sabiduría corporativa inspiraba confianza en el extranjero. En cada una de las reuniones transcontinentales, Torres hacía todo lo posible para ignorar, minimizar, o peor aún, traducir condescendientemente a Elena. Las interacciones se convirtieron en un ejercicio sutil pero persistente de microagresiones diseñadas para erosionar su autoridad. Si ella presentaba diapositivas con datos técnicos críticos sobre la viabilidad del despliegue en terreno, él la interrumpía con una palmada paternal en el hombro, un gesto físico que la ponía en desventaja. Gracias por los apuntes, Elena. Excelentes gráficos. Ahora, por favor, déjanos a los adultos manejar la estrategia de precios y el impacto político. Sí, él se aseguraba de que los clientes la vieran como una subalterna decorativa, alguien para hacer el trabajo sucio, pero no para tomar decisiones estratégicas. Cuando ella mencionaba una preocupación genuina y basada en código sobre el cumplimiento normativo en el país socio, señalando específicamente las posibles sanciones por infracción de licencia de software, un riesgo de millones de dólares. Él se limitaba a sonreír con falsa camaradería a los delegados extranjeros. Nuestra gente joven, especialmente los que se centran demasiado en el código, a veces se pone nerviosa con los detalles legales. Es solo celo técnico, pero no se preocupen. La alta dirección tiene la visión completa. El golpe más duro para Elena no era el insulto directo, que habría sido más fácil de combatir. Era la invisibilidad forzada y la redefinición constante de su rol. Ella era la arquitecta que entendía el producto de arriba abajo, la única que había leído la letra pequeña de los estatutos locales, pero él la había relegado consistentemente a la función de asistente bilingüe sin tomadora de notas, asumiendo que su origen racial y su juventud la hacían inherentemente incapaz de comprender las grandes finanzas, la política de riesgo o la geopolítica del acuerdo. La presión era inmensa. Este no era un simple proyecto. Si el acuerdo de 500 millones fallaba, cientos de empleos a nivel global estaban en juego, y la reputación de la compañía, que había invertido años en esta expansión, se hundiría. Elena sentía el peso de esa responsabilidad. El conflicto era doble: la necesidad de actuar profesionalmente para salvar el acuerdo versus el deseo visceral de defender su dignidad. Aquí es donde la mayoría de nosotros cometemos un error comprensible, pero fatal para la causa. Nos tragamos el abuso por el bien mayor, hasta que el resentimiento nos consume, o explotamos en el momento, perdiendo autoridad, credibilidad y, crucialmente, perdiendo el control narrativo. Sentimos que si respondemos con una emoción visible, confirmamos instantáneamente el estereotipo de demasiado sensible, demasiado agresiva o inestable. Elena casi comete ese error. En una reunión clave donde se discutía la aprobación final de un subcontrato, Torres desechó su informe detallado sobre un riesgo de licencias de software, alegando que Elena no entendía la magnitud política del acuerdo y que la preocupación era menor. Ella sintió el ardor en el pecho, esa ola de indignación cegadora que amenaza con desbordarse. Quiso levantarse y gritar, no para defenderse a sí misma, sino para salvar el proyecto. Soy la única que leyó la cláusula 4.1c y sé que si firmamos esto sin mitigar,
nos costará una multa de 20 millones. Pero no lo hizo. Y ese control, ese momento de pausa estratégica justo antes de la explosión, fue su primer acto de agencia estratégica. En lugar de responder en voz alta, Elena se puso de pie con una calma calculada. «Disculpen», dijo a la sala, sin mirar a Torres. «Necesito un momento». Se excusó para ir al baño. No fue a llorar, no fue a lamentarse, ni siquiera a despotricar. Fue a prepararse para la justicia. ¿Por qué? Porque la ira sin evidencia es solo ruido emocional, que el sistema ignora o castiga. La calma cortés, combinada con documentación irrefutable, es poder. Es la única moneda que el liderazgo corporativo y los abogados respetan. El ritual de preparación para la justicia. 10 minutos de enfoque quirúrgico. Cuando sientes que tu dignidad está siendo atacada o que tu competencia está siendo puesta en tela de juicio por prejuicio, necesitas un ancla. Necesitas moverte mentalmente del estado de reacción, supervivencia, al estado de registro, investigación. Este es el mini ritual táctico que Elena ejecutó y que yo he enseñado a cientos de líderes emergentes antes de una confrontación inevitable. Es un proceso de 10 minutos para convertir la adrenalina en estrategia. 1. Centrarse y reafirmar el control físico. 2 minutos. Dirígete a un lugar donde puedas estar solo por un momento. Un pasillo lateral tranquilo, el baño de un solo ocupante o incluso tu coche. Cierra los ojos. El objetivo inicial es reducir el pulso, no necesariamente eliminar la rabia. La rabia es información. El pánico es veneno. Inhala contando lentamente hasta 4. Retén el aire brevemente y exhala contando hasta 6. Haz este ciclo 5 veces, forzando la respiración a ser más larga en la exhalación. Esto activa el sistema nervioso parasimpático. Necesitas menos pánico y más control prefrontal. Repite una frase interna. Estoy aquí para hacer mi trabajo. Ellos no controlan mis acciones, solo mis reacciones. 2. Postura y modulación de voz. Indo 1 minuto. Vuelve a tu cuerpo. Ponte de pie, siéntate derecha. Literalmente ocupa tu espacio. Si tienes que hablar pronto, ensaya mentalmente tu tono. La voz debe ser baja, firme, proyectando seriedad y autoridad profesional, nunca estridente o desesperada. Evita el temblor o la inflexión interrogativa al final de tus frases. Si vas a decir una verdad, que suene como una declaración, no como una súplica. 3. Abrir la política, el ancla burocrática. 3 minutos. Saca tu teléfono. No para revisar Twitter. Abre la documentación oficial de la empresa, el manual del empleado, el código de conducta, la política de no discriminación, la cláusula de respeto mutuo o la política de denuncias, whistleblower. Guarda capturas de pantalla inmediatas de las secciones relevantes que definen el acoso, el ambiente hostil o la difamación de carácter. Localiza los números de contacto del Departamento de Recursos Humanos, el Comité de Ética o la Oficina de Cumplimiento Normativo. Tener esta información al alcance de la mano es un acto de poder psicológico. Te recuerda que el conflicto no es personal, sino una infracción de reglas preexistentes. TRO. Preparar la frase neutral y estratégica. 1 minuto. Necesitas una frase que te saque del juego emocional del agresor y te meta de lleno en el juego burocrático de la corporación. Esta frase debe ser fría, técnica y requerir que el abusador asuma la responsabilidad formal de su acción. Memorízala, entrénala. Ejemplo, para un microataque. Necesito una copia escrita de esa política o directriz, por favor, para asegurarme de que mi trabajo está alineado con ella. Ejemplo corporativo de escalada media. Quiero que mi supervisor o el supervisor de usted esté presente para documentar oficialmente
esta discrepancia de procedimiento y datos. La frase de Elena, el arma de doble filo. Agradezco su opinión, señor Torres, pero necesito asegurarme de que esta decisión se documente formalmente con referencia explícita a la cláusula 4.1.c del Acuerdo de Cumplimiento y Riesgo. ¿Podría confirmarme por escrito que está asumiendo ese riesgo en lugar de la mitigación que he propuesto? Esta frase no pide disculpas. Obliga a Torres a poner su nombre y su carrera en la línea por una decisión errónea. 5. Activar modo testigo. Record, report, 3 minutos. La evidencia es la reina. Si es legal en tu jurisdicción grabar audio o video, activa la cámara y prepárala. Si no puedes grabar, activa el modo nota de voz y dicta en voz baja. Anota mentalmente o en tu teléfono la hora exacta, 3:15 p.m., la ubicación precisa, sala de juntas B, piso 12, y las palabras literales del ataque, nuestra gente joven o demasiado nerviosa. Registra también los nombres de los testigos presentes, incluso si no te apoyaron en ese momento. Elena hizo todo esto. Regresó a la reunión no con rabia, ni ojos llorosos, sino con un log mental detallado. En su mente, Torres ya no era su jefe. Era un sujeto de investigación cuyo comportamiento debía ser catalogado y escalado. Devoir. El día que la placa. Giró. El choque entre la competencia y la política. La tensión en la negociación alcanzó su punto máximo a la mañana siguiente. El acuerdo, que se había estancado, dependía ahora de resolver un punto de fricción inesperadamente crítico. Un malentendido en un dialecto técnico específico utilizado por el socio asiático para describir los parámetros de carga y los plazos de entrega del sistema. La terminología era ambigua y crucial para el cálculo de penalizaciones por retraso. Torres, nervioso y visiblemente sudoroso, bajo la presión de los delegados que exigían claridad inmediata, intentó compensar su ignorancia con arrogancia y chistes de mal gusto. «Este lenguaje es un galimatías», se rió, frotándose la nuca. «Necesitamos un traductor que no solo sepa chino mandarín de negocios, sino que también sepa magia técnica». Luego, con un gesto de suficiencia, miró a Elena, que estaba sentada en un extremo de la mesa. «Supongo que esto está más allá del alcance de sus apuntes. ¿Verdad, Elena? Es demasiado estratégico». Elena, respirando con la calma que había practicado en el baño, sintió el momento. Era la ventana, el vacío de poder que su competencia podía llenar. La puerta se había abierto. En lugar de responder a la provocación tóxica de Torres, se enderezó. Se dirigió directamente al delegado principal de la firma asiática, el señor Chen, manteniendo un contacto visual firme y profesional. Y lo hizo en el dialecto técnico específico que se requería, un subconjunto de jerga industrial que Torres ni siquiera sabía que existía. La voz de Elena no era alta, era concisa, perfectamente fluida y desbordante de autoridad técnica indiscutible. Ella no solo tradujo la ambigüedad lingüística, explicó la complejidad inherente al cálculo de riesgo energético en ese contexto específico. Demostró un conocimiento íntimo de la ley local, los códigos de ingeniería y la tecnología que superaba con creces a la de Torres, cuyo conocimiento se limitaba a las hojas de cálculo de Mint in India. Ingresos. El señor Chen y su equipo, que habían estado tensos y escépticos, se enderezaron en sus sillas. El ambiente en la sala pasó de la tensión incómoda al silencio reverencial. Un silencio total, solo interrumpido por la voz calmada y autoritaria de Elena, que ya no era la asistente de notas, sino la mediadora técnica esencial sin la cual el acuerdo colapsaría. Luego ocurrió el golpe de gracia, el momento en que la documentación reemplazó al conflicto. Elena
No pasó inmediatamente a la solución técnica que había preparado. Hizo una pausa dramática y se detuvo. Miró a Torres, cuyos ojos estaban clavados en su monitor, con una mezcla palpable de pánico, humillación y furia apenas contenida. Señor Torres, dijo Elena, volviendo al español y al inglés para asegurarse de que todos los delegados internacionales y el equipo legal entendieran cada palabra. He documentado sus comentarios sobre mi competencia y mi rol en esta sala, específicamente aquellos hechos ayer a las 3:15 p.m. y el de hace 3 minutos. Como usted bien sabe, nuestra política corporativa de respeto mutuo y el Código de Ética, sección 7.b, prohíben explícitamente la creación de un ambiente de trabajo hostil basado en prejuicios, estereotipos o difamación profesional de un colega. Ella no estaba pidiendo una disculpa. Estaba afirmando un hecho burocrático documentado. Había invocado el sistema. Torres, tratando desesperadamente de recuperar el control, intentó balbucear una negación. Esto es totalmente inapropiado, Elena. Estamos en medio de una negociación internacional. No es el momento para sus sensibilidades. Exactamente, señor Torres, replicó Elena, manteniendo la voz firme y baja. Y la negociación a este nivel requiere ante todo integridad y confianza. El riesgo técnico que usted desestimó ayer por celo juvenil era real. Su prejuicio lo cegó ante el riesgo de 20 millones. Antes de que podamos proceder con la solución técnica que he preparado, que, dicho sea de paso, solventa el problema de la licencia que usted desechó, tengo una pregunta sobre su desempeño y su autoridad continua. Y aquí viene el giro, la revelación que redefinió el ecosistema de poder en esa sala. Elena no era una simple empleada de la oficina de desarrollo. Había sido reasignada a este proyecto meses atrás como parte de una revisión de diligencia debida, due diligence, de alto secreto, ordenada y dirigida directamente por la junta directiva en respuesta a informes de mala gestión cultural y riesgos de cumplimiento en la división de Torres. Ella extendió su mano sobre la mesa, no para un apretón, sino para mostrar su credencial de identificación al equipo legal de la firma asiática y al propio Torres. No era la placa laminada de asistente senior. Era la placa del jefe de integridad de proyectos especiales y arquitecta líder global. Un rol de auditoría que la ponía no solo a su mismo nivel, sino con autoridad para investigarlo y sancionarlo. La placa giró bajo la luz fluorescente de la sala, revelando su verdadero título y un nivel de autoridad que hizo que Torres palideciera, su furia evaporándose instantáneamente y siendo reemplazada por un miedo paralizante. Me temo, señor Torres, que usted no solo ha fallado en la diligencia debida técnica y financiera que se esperaba de un vicepresidente, sino que ha fallado en la diligencia debida moral de esta corporación al crear un ambiente hostil, continuó Elena, sin alterarse. Su comportamiento ha demostrado que usted no está alineado con los valores fundamentales de esta empresa y ha puesto en peligro un acuerdo crucial para nuestro futuro. Por lo tanto, el contrato seguirá adelante bajo mi supervisión directa. Usted queda relevado de sus funciones inmediatamente. Efectivo ahora mismo. Nuestros abogados y RRHH lo contactarán para formalizar su salida. Torres intentó decir algo más, pero ya no había voz, solo un balbuceo ahogado. Fue escoltado fuera de la sala minutos después por personal de seguridad que había sido puesto en alerta por el equipo legal de Elena. El acuerdo de 500 millones se cerró con éxito esa tarde, gracias a la competencia técnica de Elena y, más importante, a su dignidad estratégica y su adhesión forense a la política corporativa. El prejuicio que cuesta un BPI. En daños de reputación,
pérdida de talento crítico y contratos fallidos. Siempre encuentra su fin cuando la competencia documentada y la calma profesional chocan con el ego desenfrenado. El sistema corporativo, aunque defectuoso, está diseñado para protegerse a sí mismo, y la violación de la política es un riesgo financiero que la alta dirección no tolerará. Las herramientas de la dignidad y la supremacía de la política. Lo que hizo Elena es un mapa operacional para todos nosotros, que enfrentamos el prejuicio o la incompetencia impulsada por el ego. Ella demostró que la mejor herramienta de justicia no se basa en la emoción, se basa en reglas, procedimientos y evidencia irrefutable. Policy Beats, Ego. La política corporativa siempre vence al ego personal, porque el ego es un riesgo no mitigado en el balance general. No te enfoques en convencer al abusador de que está equivocado moralmente. Eso es una batalla que nunca ganarás. Enfócate en convencer al sistema de cumplimiento normativo y a la oficina legal de que la regla fue violada. Eso es lo que genera acción. Despidos, cierres de proyectos, contratos retirados, disculpas públicas obligatorias y los arreglos sistémicos que previenen la repetición del incidente. Alice in the Room Change Outcomes. En el caso de Elena, ella tenía el apoyo tácito de su equipo técnico y, crucialmente, el apoyo estratégico de la junta directiva. Pero tú puedes crear aliados activos en el momento. Si un colega, sin importar su nivel, es testigo de la injusticia, dirígete a él o ella con tu frase neutral de documentación. Necesito que confirmes este punto, John Jane. ¿Viste esto, verdad? Por favor, toma nota de que el señor Torres acaba de desestimar el riesgo de la cláusula 4.1c. Esto obliga al testigo a salir de la pasividad y entrar en el registro, proporcionando una capa crucial de evidencia externa. El silencio es complicidad, y la documentación lo rompe. El valor no es la ausencia total de miedo, es la acción enfocada y estratégica a pesar del miedo. Lo que Elena sintió fue miedo, la legítima preocupación de perder su trabajo, pero lo convirtió en concentración. Big Deal, Bigger Dignity. El verdadero valor de esa negociación para Elena no fue solo el dinero o el ascenso. Fue la prueba pública e irrefutable de que su competencia no podía ser silenciada, disminuida o invisibilizada por el prejuicio de un hombre menos calificado. La dignidad, cuando se defiende con estrategia, es un activo invaluable. La promesa de la seguridad y los límites. Siempre es necesario recordar los límites cruciales de esta táctica. Tu seguridad es lo primero. La estrategia forense funciona mejor en entornos corporativos o institucionales, donde hay una infraestructura de cumplimiento. Prioriza tu seguridad física y emocional. Documenta y escala siempre a través de los canales apropiados. RRHH, ética, asesoría legal o sindicato. Evita la confrontación física o verbal descontrolada a toda costa. El objetivo es la rendición de cuentas institucional, no la escalada de violencia personal. Las leyes de grabación y las políticas de acoso varían drásticamente según la ubicación geográfica. Adáptate a tu entorno y busca inmediatamente ayuda profesional, legal o psicológica, si te sientes en peligro. Tu vida, tu salud mental y tu bienestar son más valiosos que cualquier batalla. Si el sistema no tiene canales de denuncia, la estrategia debe cambiar hacia la salida segura y la denuncia externa. El desafío táctico. La justicia es un músculo que requiere entrenamiento. No esperes a que llegue el momento de crisis, cuando el pulso está acelerado y el juicio nublado, para buscar tus herramientas de defensa. La preparación es el 90% de la victoria. Hoy te propongo un desafío pequeño, de bajo riesgo,
pero de alto impacto en tu propia agencia. 1. Acción táctica. Hoy, elige una sola acción de nuestro ritual. Puede ser guardar los números exactos de las políticas clave de la empresa en tu teléfono, activar un acceso directo para tomar notas de voz discretamente o ensayar en voz baja una sola frase neutral que te sirva como escudo. Elige la que sea más fácil de implementar y menos intimidante. 2. Prepárate. 10 minutos. Haz una versión simplificada del mini ritual de justicia. Piensa en el escenario de microagresión más probable que podrías enfrentar esta semana. Una interrupción constante. Un comentario condescendiente. Practica tu respiración y tu frase hasta que sientas que se asienta el control en tu voz. Menos miedo, más claridad. Menos rabia, más dignidad estratégica. Dime en los comentarios qué acción vas a empezar hoy y qué otro escenario de justicia corporativa o institucional quieres que cubramos. Queremos ver tu paso adelante, documentado y seguro.